Hola a todos, soy un tío blanco hetero. Uf, qué perezote grabar ahora, ¿no? Y sin cerveza ni nada, esto es terrible. Hola a todos, soy un tío blanco hetero y hoy vamos a hablar de cómo Antonio nos ha metido en tremenda crisis diplomática. Pero antes recordar que el pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, lo que evidentemente se zanja con múltiples manifestaciones y performances que exploran los límites de la vergüenza ajena. ¡Tías, qué duro! Esto ha sido un poco hardcore. ¡Tías, qué duro! Es que, amigos, no es para menos, no es para menos. Feminismos vencerán y el miedo acabará, el machito corre ya, ha empezado la cuenta atrás. Pero como ya he dicho, la cosa no iba de charos performando al máximo nivel, sino que también nos encontramos múltiples manifestaciones. Manifestaciones interseccionales que lo mismo gritaban por la eliminación de la violencia contra la mujer como reivindicaban las feministas por Palestina. Aquí, por ejemplo, las veíamos en Cibeles cantando aquello de que viva la lucha del pueblo palestino. Y bueno, lo que podemos decir de estas señoras y su defensa de la lucha del pueblo palestino es que si ahora mismo, en las circunstancias en las que se encuentran, triunfase esa lucha, todos los derechos de las mujeres palestinas desaparecerían antes de que a esta banda de charos le diese tiempo a gritar patriarcado. ضرب يقصد به تنبيه المرأة إلى أن حياة الأسرة في خطر. تنبيه المرأة على أن علاقاتنا الزوجية مهددة. فانتبهي حتى لا تتعرض هذه الأسرة للهدم وللدمار، حتى لا يتأثر أولادنا ولا يتأثر مستقبلنا. ثم بعد ذلك يعني ضرب رمزي، وإذا كان ضرب حقيقي له شروط. Ahí, diciéndose cosas bonitas. Bueno, no pasa nada porque, como hemos visto, este palestino habla de golpes simbólicos. Si la paliza ya es de verdad, se tienen que cumplir ciertos términos. Paradójico que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las feministas se manifiesten y reivindiquen la libertad de este pueblo en concreto. The irony. Se nota ahí que hay coherencia en la causa. Este fin de semana, además, Pedro Sánchez se ha dado un baño de multitudes socialistas, y es que tras fletar a no sé cuántos autobuses el pasado sábado de un mitin que estaba lleno de banderas de España. La España abierta, la España tolerante, la España amante de la paz, de la justicia social, la España feminista, la España ecologista. Y efectivamente por eso no va a haber ni Trump, ni Milei, Parece que sí. ni Bolsonaro, ni el holandés Wilders, ni Feijóo, ni Abascal. Va a haber 4 años de gobierno progresista. Requiescat in pace. De avances sociales, de convivencia y de estabilidad institucional en España. ¡Bravo, perro, bravo! 4 años de avances sociales, de convivencia y de estabilidad institucional en España. Y esto lo dice mientras su socio de gobierno, que es Sumar, se acaba de querellar contra el Consejo General del Poder Judicial por rechazar la amnistía. Loco, si esta no es la definición de estabilidad institucional, yo ya no sé qué decirte, ¿eh? Por ahí debe de estar. Además, Pedro Sánchez también reforzaba su perfil de mediador internacional y mandaba un mensaje con respecto a la crisis de Oriente Medio. Y al respecto quiero hacer una reflexión, porque condenar los viles atentados terroristas de una banda terrorista como Hamás y al mismo tiempo condenar la matanza indiscriminada de civiles palestinos en Gaza no es una cuestión de partidos políticos ni de ideología, es una cuestión de humanidad. Y quiero deciros una cosa, porque yo sé que es imposible pedir a esta oposición que se opone a todo, en todo momento, incluso cuando no llevan razón, o lleva razón el gobierno de España. Yo no le voy a pedir a esta oposición, que siempre está en el no le voy a pedir que esté con el gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos.
¿Qué es lo que estamos defendiendo desde el gobierno de España? Todo maravilloso, todo bien. Eso de relativizar entre el terrorismo de Hamás y el gobierno de Israel te ha quedado de 10, ya que básicamente es lo mismo que acusar a Israel de hacer lo mismo que el grupo terrorista Hamás cuando el pasado 7 de octubre entraron en Israel y masacraron a más de 1000 civiles al grito de Allahu Akbar. Lo mismo son, y por lo tanto condenar al grupo terrorista de Hamás y al Estado de Israel es una cuestión de humanidad. Sin embargo, alguien yo creo que podría haberle recordado que 2 de sus nuevos ministros se negaron a condenar los ataques de Hamás en el Parlamento Europeo. Sí, esos ataques del pasado 7 de octubre en el que, entre otras muchas barbaridades, entraron en un festival de música y empezaron a masacrar a todos los jóvenes que había por allí. Recordarle a Pedro Sánchez que su ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y su ministra de Juventud e Infancia, ambos de Sumar, votaron en contra de una resolución de repudio a los atentados de la organización terrorista. Porque seguro que debía de pillarles mal. Eso de condenar la matanza indiscriminada de civiles, que me ha pillado entre horas, ¿sabes lo que te quiero decir? Especial hincapié en la señora Sira Rego, que cuando los cadáveres de los civiles israelíes todavía estaban calientes, antes de ninguna respuesta de Israel, escribía tweets sobre el derecho a resistir del pueblo palestino. Y con las palabras de Pedro Sánchez, uno podría decir que es un señor que entre la vida y la muerte escoge la enfermedad. Pero no, yo sinceramente creo que viendo quién está en su gobierno, Pedro Sánchez casi preferiría la muerte. ¿Para qué vas a quedarte ahí a medias tintas? Ya ve con todo. All in. Y es que daba la casualidad de que la semana pasada Pedro Sánchez estuvo de gira por Oriente Medio y por supuesto tuvo que llevar su narcisismo a una crisis diplomática de la forma en la que solo Antonio sabe hacer. Y sin comerlo ni beberlo, Pedro Sánchez incendia las relaciones de España y de la Unión Europea con Israel. El presidente del gobierno culmina su gira por Oriente Próximo provocando una crisis diplomática con Tel Aviv a la que ha arrastrado a toda Europa. Que ya lo he dicho otras veces que este señor, si no es el protagonista, le da una embolia cerebral. Y es que para empezar, ya simplemente su visita ya suscitaba serias dudas teniendo en cuenta el gobierno de coalición que acaba de formar. Y la prensa hebrea ya calentaba la visita de Sánchez por sus ministros anti-israelíes. Es increíble que vaya a reunirse con las familias de los secuestrados. Que bueno, a lo mejor deben de agradecer que no llevase a la tal Sira Rego esta para escupirles en la cara. Algo es algo. Y es que esto era algo de lo que ya se habían escandalizado en Tel Aviv. Una política española que defendió la masacre del 7 de octubre, nombrada ministra. Con 2 cojonazos ahí. Y bueno, el caso es que España, de manera oficial, en los últimos meses, pues había guardado cierto silencio. Una posición que era más o menos prudente hasta que Sánchez, pues ha querido resolver un conflicto internacional él solo en 3 minutos en prime time. Y a 50 días de la masacre que vivió Israel el pasado 7 de octubre y que fue el mayor atentado desde el 11 de septiembre, en la cara de su presidente, todo en directo y en mitad de una operación de intercambio de rehenes por prisioneros, Pedro Sánchez se puso su disfraz de mediador internacional haciendo un alegato por la paz, por la solución de los 2 estados y acusó a los israelíes de la matanza indiscriminada de civiles y niños. Basta con que te pares a recapacitar un poquito y llegues a la conclusión de que, hostia, soy gilipollas. Yesterday in Jerusalem, we also had very fruitful meetings with President Erdogan and Prime Minister Netanyahu. I conveyed to them Spain's firm condemnation of the terrible terrorist attacks of 7 October. I celebrate the agreement for the release of some hostages and to establish a humanitarian pause, while emphasizing that all remaining hostages must be released. I also reiterate Israel's right to defend itself, but it must do so within the parameters and limitations imposed by international humanitarian law. And this is not the case. The indiscriminate killing of innocent civilians, including thousands of boys and girls, are completely unacceptable. Violence will only lead to more violence. We need to replace violence with hope, with peace. Por favor, ¿alguien va a nominar a este hombre para que le den el Nobel de la Paz? Increíble, Pedro. Es que simplemente increíble. Con respecto a sus palabras y a todo el tour por Oriente Medio que se dio nuestro presidente, el experto en relaciones internacionales Nacho Uriarte decía lo siguiente por Twitter: me he dedicado los últimos 8 años al sistema multilateral. Es un tablero lento de movimientos medidos donde cada centímetro de avance cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo. Los verbos importan y la planificación de los hitos puede alargarse en el tiempo dada la complejidad de los contextos. Hay que ser paciente y mantener la calma, es cocinar a fuego lento. Creo que el gobierno de España se ha equivocado y vamos a tener un problema internacional severo. A 50
50 días de la masacre que vivió Israel en la cara de su presidente, todo en directo y en mitad de una operación de intercambio de rehenes por prisioneros, no era ni el formato, ni el lenguaje, ni los cauces adecuados para lograr el objetivo que pretendías. Sánchez, Moncloa y el MAEC han errado en este viaje oficial, en el fondo y en las formas. En un país con fortaleza exterior, algo así le costaría el puesto a alguien. Aquí todo da igual porque la polarización extrema lo justifica todo. Hemos vivido en directo el que será uno de los capítulos más controvertidos de la acción exterior española. El fin no justifica los medios y en diplomacia o relaciones internacionales menos aún. Confío en que los fontaneros internacionales ya estén poniendo cortafuegos a esta crisis en la acción exterior porque las consecuencias pueden ser muy delicadas. Si la izquierda quiere presumir de coraje diplomático, tienen la oportunidad de empezar por América Latina, Nicaragua, Venezuela o Cuba. Seguro que aceptan grabarse en directo un chorreo de Sánchez. Si realmente quieren lograr el alto el fuego en Gaza, liberar rehenes y permitir la entrada de ayuda humanitaria, dejen trabajar a los profesionales prudentes y discretos. Pero todos sabemos que para Pedro Sánchez, prudente y discreto son dos personajes de cómic como Mortadelo y Filemón. Y claro, parece ser que en este tour diplomático del señor Antonio, a Israel no le ha hecho demasiada gracia que les acusen de la matanza indiscriminada de niños y niñas. Su ministro exterior expresaba lo siguiente: condenamos las falsas afirmaciones de los primeros ministros de España y Bélgica que están dando apoyo al terrorismo y a raíz de sus palabras sus embajadores serán invitados a una dura conversación de reprimenda. Israel está actuando de acuerdo con el derecho internacional y luchando contra una organización terrorista asesina peor que ISIS que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Reanudaremos los combates después del alto el fuego hasta la eliminación del gobierno de Hamás en la Franja de Gaza y la liberación de todos los secuestrados. Por su parte, el grupo terrorista Hamás, sí me habéis oído bien, el grupo terrorista Hamás agradece a Pedro Sánchez la postura clara y audaz sobre la guerra en Gaza. Apreciamos la postura clara y audaz del primer ministro belga que afirmó su rechazo a la destrucción de Gaza y el asesinato de civiles y del español Pedro Sánchez, que condenó las matanzas indiscriminadas del Estado ocupante contra civiles en la franja. Y también lo han elogiado por plantear la posibilidad de que su país reconozca unilateralmente el Estado palestino si la Unión Europea no da este paso. Es decir, que Pedro Sánchez ha vuelto a casa de su visita con Oriente Medio, con una crisis diplomática de caballo con Israel y con el agradecimiento de una de las organizaciones terroristas más crueles del mundo. Bravo, Antonio, tío, de verdad. O sea, tú siempre encuentras la manera de superarte. Nunca subestiméis la capacidad de destrucción que tiene este señor. Nunca. Claro, con el agradecimiento de Hamás, pues el ministro de Exteriores israelí volvió a pronunciarse. Dice: las felicitaciones de la organización terrorista Hamás a los primeros ministros de España y Bélgica son vergonzosas y desastrosas. No olvidaremos quién nos apoya en estos tiempos y quién apoya a una organización terrorista asesina que mantiene a más de 200 rehenes. Y a ver, es cierto que Pedro Sánchez no apoya a Hamás directamente y le señala como un grupo terrorista, condenando él sí, a diferencia de algunos de su ejecutiva, los atentados del 7 de octubre, pero luego, como muchos occidentales, les compra el relato de la matanza indiscriminada de miles de niños y niñas palestinas. Es como si yo primero condeno el nazismo de forma muy vehemente y luego añado un pero. Pero el judío es el enemigo de Europa del que hay que deshacerse por cualquier medio, ya que conspira para acabar con la raza aria y con el noble pueblo germano. ¿Es incompatible una cosa con la otra? Pues bueno, o sea, yo puedo decir que los nazis son unos criminales y al mismo tiempo comprar punto por punto y coma por coma el relato de los nazis. Esto entiendo yo que para algunos pues no me convertiría en un nazi, pero claramente podríamos decir sin miedo a equivocarnos que estaría blanqueando el nazismo. Pues amigo, lo mismo sucede con Hamás, que es lo que pasa cuando de forma sistemática das por buenas todas las cifras de civiles y niños asesinados, siendo su fuente la autoridad palestina de la Franja de Gaza. Es decir, cuando entiendes que un grupo terrorista fundamentalista es una fuente fiable. Por su parte, participaba en Espejo Público la vicealcaldesa de Jerusalén, que tenía unas grandes palabras de agradecimiento para Pedro Sánchez. Que con sus propios radicales en nuestro país también está sentándose y está sacándolo de las prisiones, con que no creo que él nos tiene que dar a nosotros ninguna lección. Él está hablando como si no hemos intentado ya 5 veces. Intentamos en los años 30, intentamos en el 47 con la ONU, intentamos en los años 90, intentamos en el 2001 y intentamos en el 2006. Es verdad que en estas 5 intentonas previas siempre esa posibilidad ha saltado por los aires por culpa de los propios dirigentes palestinos. Él no sabe historia. Él no ha abierto un libro. Entonces a nosotros nos está dando lecciones en lo que tenemos que hacer. Uy, mira qué inteligente este hombre, diciéndonos que necesitamos la paz, que necesitamos la autodeterminación de los palestinos. No lo sabíamos. Nos dijo algo que no sabíamos. Ahí está la vicealcaldesa de Jerusalén agradeciendo la gran sabiduría del enorme Antonio. Claro que sí. Esto además habría propiciado un choque entre los socialistas y el Partido Popular, acabando con los consensos de los dos grandes partidos en lo que se refiere a la política exterior. Porque amigos, aquí ya no hay consenso, aquí lo que hay es
Sánchez y solo Sánchez. Y si él, de forma arbitraria y unilateral, decide reivindicar la independencia del Estado palestino, pues lo hace y tú te callas. Y si criticas su acción, entonces te señalamos como desleal. Como ya apuntaban desde la editorial del País, en la que nos decían que sorprende la actitud del Partido Popular, que ha preferido cerrar filas con Netanyahu para criticar al gobierno español y hacer oposición en lugar de política de Estado. O sea, es increíble, o sea, que Pedro Sánchez mete a España en un lío diplomático con una decisión unilateral que solo obra en su propio beneficio personal y la oposición coge y le critica. Debe ser que la oposición tiene una idea de lo que son las políticas de Estado que es totalmente pre-Sánchez. Es decir, políticas que se pactaban, que antes de ejecutarlas pues se hablaba con el otro partido, en la que las partes pues se apoyaban mutuamente y llegaban a un acuerdo. Claro, pero ya no vivimos en la España pre-Sánchez, ahora vivimos en la España post-Sánchez. Y en la España post-Sánchez la palabra de nuestro presidente es la palabra que marca el principio de realidad. Y tú te callas la puta boca. Es decir, él hace y deshace, él dice lo que es y él dice lo que no es, y tú te tienes que callar y comulgar. Y si no lo haces, pues estás siendo desleal a España, porque Pedro Sánchez es España. Y bajo esa premisa, nuestro presidente, imitando a aquellos que alaban sus acciones internacionales, parece que se ha puesto un chaleco explosivo con el que amenaza hacernos saltar a todos por los aires. Y todo parece que está más que claro, si Pedrito cae, España caerá con él. Finalizamos con las reflexiones de nuestro amigo Yago de Cosas Militares. Un saludo a todos. Vamos por partes. Lo primero es el momento. Estás en un momento de alta sensibilidad política. Por tanto, lo que digas puede tener muchas más repercusiones que en cualquier otro momento. Esto de entrada. En segundo lugar, lo que vemos, yo la información que tengo, y no te recomiendo mucho seguir a periodistas como Ignacio Zembrero o similares, pero bueno, la información que yo tengo es que esto, en la mejor tradición de la política exterior española, no forma parte de ningún plan. O sea, esto simplemente es la pura fachada, la pura improvisación. ¿Por qué? Porque igual Sánchez quiere pasar a la historia como el presidente que reconoció a Palestina. En fin, vete a saber qué pájaros en la cabeza tiene este hombre. Pero bueno, esto de un lado. De otro lado, la inconveniencia no solo de que es un momento muy poco adecuado, sino de que además dices, ¿qué haces tú metiéndote en un asunto de derechos humanos? Es decir, vale, para eso ya hay unas instituciones internacionales, hay unas agencias internacionales, está el secretario general de la ONU que ya se encarga de poner en su sitio Israel desde el punto de vista de la legitimidad y el cumplimiento del derecho internacional público, pero tú ¿a qué te metes ahí? Es decir, es que, bueno, pues estás metiéndote en un sitio en el que no te han dado vela para ese entierro, básicamente. Entonces, seríamos uno de los primeros países en reconocer a Palestina, cosa plan que parece ser que tiene Sánchez. ¿Supone esto un gran daño para Israel? Bueno, hasta cierto punto. Es verdad que dentro de nuestra esfera seríamos prácticamente el primer país en reconocer abiertamente el Estado de Israel. Es verdad que en el resto del mundo, fuera de Occidente, pues se ha reconocido en buena medida a ese Estado. Y por tanto, para Israel no es algo fundamental, pero las formas, el meterte ahí a leerle la cartilla a un país que está en guerra. Y en fin, este tipo de desplantes pueden tener consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Bueno, pues primero están los contratos. Es decir, el Ministerio de Defensa tiene muchos contratos importantes con la industria militar israelí que te puede crear problemas en ese sentido. Segundo lugar está el tema de Marruecos. Si tú te llevas mal con Israel, es fácil que provoques un acercamiento entre Marruecos e Israel, porque al final pueden tener unos intereses comunes en presionar a España. Puedes facilitar que ellos se lleven bien, pese a que la situación en Gaza pues ha provocado muchas tiranteces en su relación. Y luego está el tema de que, bueno, cuando se produjo el proceso en Cataluña, Israel fue de los estados que más tardó en pronunciarse claramente. Todo el planeta, básicamente, activamente dijo que no reconocía nada. Israel fue de los que más tardó. Entonces ellos, igual que tú juegas con esto de Palestina, a reconocerlo o no reconocerlo, ellos pueden jugar con tus problemas. Entonces siempre es desagradable y sobre todo, vamos a ver, si usted es el presidente de un país, se supone que busca el interés general de ese país. Y esto es la nada, esto es arriesgarte a tener un enfrentamiento político con un estado de cierta relevancia. ¿Para qué? Para absolutamente nada. Para tú ponerte la medalla que es reconocido al Estado de Israel, o vete a saber nuevamente que tiene este tío en la cabeza, con todo el respeto a nuestro presidente del gobierno. Y fuera de eso, bueno, pues tenemos en España una falta de definición del interés nacional. Se intentó elaborar este tipo de documentos, por ejemplo, con la ministra de Defensa, Carme Chacón, pero nadie se ha atrevido a determinar cuál es el interés nacional de España. Por tanto, no hay una guía, nadie tiene claro qué perseguimos en la arena internacional. De ahí que la improvisación y las quijotadas, como la que estamos viendo, a mi entender, pues son el pan nuestro de cada día en una parte importante de nuestra política exterior, ¿no? Desgraciadamente, no hay un objetivo coherente, no hay una visión nacional clara, no hay una visión de la jugada, nuestras élites políticas no son hábiles operando en la arena internacional, por lo general, en fin. Bueno, pues algo del todo innecesario que puede tener consecuencias que más o menos graves serán perfectamente evitables no metiéndote en este jardín en el que, bueno, en fin. Y hasta ahí no digo más que me parece bastante mal lo que se está haciendo y sobre todo cómo se está haciendo. Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores
mamadores, machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.